Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el inicio de esta jornada de campaña electoral. El motivo de la comparecencia de hoy es pues ya empezar a desgranar el programa electoral de Coalición por Melilla. Queremos iniciar con uno de los temas que creo que son de preocupación para absolutamente toda la ciudadanía melillense sin distinción, que no puede ser otro que el tema del transporte. Igualmente, nuestro programa electoral, en nuestro decálogo, va como punto número 1 porque creemos que es el gran problema estructural que padecemos los melillenses, pues sobre todo teniendo en cuenta la situación de isla en la que vivimos. Estamos pegados a un continente, pero no dejamos de estar aislados del resto del territorio nacional. Todos somos conscientes de que el actual sistema de bonificación del transporte no funciona y no es adecuado para las necesidades de Melilla. Cuando se aprobó la bonificación del 75%, ciertamente todos considerábamos que iba a solucionar en buena parte el problema de los transportes en Melilla, pero nos hemos dado cuenta que lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, ha sido perjudicar no solo a los ciudadanos melillenses, sino a la propia ciudad autónoma de Melilla. Es prácticamente imposible que consigamos atraer turismo a Melilla con los actuales precios del transporte, tanto marítimo como aéreo. Por lo tanto, desde Coalición por Melilla hacemos dos propuestas concretas en cuanto al transporte aéreo. La propuesta número 1 es la creación de una empresa mixta público-privada a través de la cual podamos poner tope a esos precios, una aerolínea que además pueda atraer turismo a Melilla, creando o llegando a acuerdos con grandes operadores, sobre todo para ese turismo de 2-3 días en viajes combinados con otros puntos del territorio nacional con los que podamos tener enlace aeroportuario. Creo que es una medida muy interesante, ya hemos hecho los cálculos, tenemos los informes y no nos costaría más que lo que se invierte actualmente en los bonos turísticos. Por lo tanto, es una propuesta totalmente viable. La segunda propuesta, en cuanto al transporte aéreo, evidentemente nosotros no estamos dispuestos a perder esas bonificaciones de las que disfrutamos, pero sí que proponemos y propondremos al Estado que se cambie el actual sistema de bonificación del 75% por otro sistema de bonificación que seguramente le costará incluso menos al Estado que lo que le cuesta actualmente el sistema de bonificaciones y que consigamos tener unos precios máximos, al menos para dos puntos de la península, Málaga y Madrid. Entendemos que una vez estemos los melillenses en Málaga o Madrid, estaremos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles, que es lo que siempre hemos pedido, igualdad de condiciones con el resto. Una vez que lleguemos al territorio nacional, pues nos podremos desplazar por autovía, en AVE, en tren, en autobús, pues como el resto de españoles. Esto centrándonos en el transporte aéreo, pero también tenemos el gran problema del transporte marítimo, no solo con los horarios, la frecuencia, sino incluso también con el precio. Nosotros durante estos últimos años hemos estado haciendo una propuesta que la mantenemos en nuestro programa electoral y es que el transporte marítimo sea gratuito para los melillenses. Tendremos que pagar, como no puede ser de otra forma, las tasas establecidas por ley, pero que el coste del trayecto en sí sea gratuito, para igualmente estar en igualdad de condiciones una vez que lleguemos al territorio nacional. Y no nos podemos olvidar de otro punto muy importante de cara al transporte que afecta igualmente a la totalidad de los melillenses y es el coste del transporte de mercancías que repercute de forma directa en la cesta de alimentos. Recuerdo que hace unos meses cuando el Gobierno de España planteó la baja del IVA de forma temporal para algunos productos, en Melilla la gente preguntaba, ¿y bajamos el IVA? Si es que el IVA en Melilla para los productos de primera necesidad es un 0,5%, porque lo bajamos ya en el año 2022. Este gobierno, o en este caso el gobierno de la ciudad autónoma, en enero del 2022 entró en vigor esa nueva ordenanza del IPSI en la que ya se rebajaba el 0,5%. Por lo tanto, todos somos conscientes de que el problema en Melilla no es el IPSI o no es el impuesto que se repercute. El problema en Melilla es el elevado precio del coste del transporte de las mercancías. Por lo tanto, entendemos que es un esfuerzo que debe hacer el Estado. La bonificación que se ha aprobado recientemente no es útil, no nos sirve para nada, porque no bonifica las mercancías que necesitamos, bonifica una serie de productos que se puedan traer a Melilla para transformarlos y luego exportarlos nuevamente. Eso no ayuda a la totalidad de las familias y creemos que los melillenses, pues nos merecemos como mínimo
que se tomen medidas, si no iguales, porque somos diferentes, pero medidas que nos beneficien igual que las que se han adoptado en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, recapitulando, transporte aéreo, 2 propuestas, empresa mixta público-privada, cambio del sistema de bonificaciones al transporte aéreo, transporte marítimo, solo pago de tasas, coste gratuito para todos los melillenses en el transporte marítimo y la bonificación en el transporte de mercancías de todos los productos de primera necesidad. ¿Qué precio tendrían los vuelos con Madrid y Málaga en caso de que se alcanzase ese tope de precios? Bueno, pues el coste que nos han pasado es aproximadamente unos 65 euros para Málaga ida y vuelta y en torno a unos 120 euros a Madrid. Solo para los residentes, ¿no? ¿O para todo el mundo? Eso sería con la empresa mixta público-privada. Ya luego con los residentes pues habría que establecer con el Estado qué bonificaciones o qué nuevo sistema de tasas o de precios se pone a los billetes. Yo siempre pongo un ejemplo y es que hay trayectos entre Andorra y otros puntos del territorio nacional, y digo Andorra porque se utilizan el mismo tipo de aviones que se utilizan en Melilla, por lo tanto los costes son los mismos, con los mismos kilómetros y cuestan 65 euros ida y vuelta, por lo tanto en Melilla eso se podrá aplicar. También es cierto que hay que tener en cuenta, oye, el beneficio que están teniendo actualmente las aerolíneas con el precio de los billetes. Un billete que los melillenses paguemos a 250 euros quiere decir que la aerolínea lo está cobrando a 1.000 euros. Por lo tanto, es una barbaridad, es un ingreso o un cobro desproporcionado, entendemos, ya no solo al melillense, es que también se está pagando desde las arcas públicas y también hay que proteger ese dinero público. Dunia, sobre otro asunto, ¿cómo valora que la Junta Electoral Central haya ratificado la decisión de la Junta Electoral de Zona y la haya aplicado al resto del territorio español? Pues mira, yo quiero dejar claras varias cosas. Te agradezco mucho la pregunta. En primer lugar, es falso que Coalición por Melilla haya votado en contra de la medida, totalmente falso. Coalición por Melilla presentó un escrito de alegaciones en el que, haciéndose eco de las distintas resoluciones de la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central que se han producido desde el año 2011, que lleva Coalición por Melilla solicitando esto, y nos decía que no se podía hacer porque era un extremo que no estaba contemplado en la ley electoral, que la única manera de modificar este artículo y que se pudiera exigir el DNI a los ciudadanos para depositar su voto era una modificación de la ley electoral. De ahí que nosotros hayamos pedido en reiteradas ocasiones que se modificara la ley, que se modifique la ley para que todos los melillenses vayan a votar en igualdad de condiciones y sobre todo que vayan en igualdad de condiciones que el resto de españoles, porque los melillenses no podemos ser diferentes al resto. En nuestro escrito de alegaciones, que era una alegación a un escrito de Vox, en el que Vox solicitaba eso, como digo, hemos hecho un relato de todas las resoluciones anteriores y terminamos ese escrito de alegaciones pidiendo lo que ya hemos pedido, que se paralice el proceso electoral, que se paralice el proceso electoral para darle limpieza y transparencia a todo el proceso. Porque yo ahora me pregunto, ¿han pasado ya pues 4 o 5 días desde que la gente está depositando sus votos? Ya se han depositado votos sin ningún tipo de garantía legal de que el voto que sea entregado en correos no es un voto comprado, ni un voto coaccionado, ni un voto pues no acorde al derecho. ¿Qué hacemos con esos votos? Que alguien nos explique qué hacemos con esos votos. La medida nos parece bien y ojalá se hubiera aplicado la medida desde el primer día, porque seguimos teniendo un proceso electoral contaminado. El proceso electoral está contaminado, porque no sabemos cuántos votos se han podido emitir en la península. No lo sabemos. ¿Cuántos han podido sacar de Melilla? Porque por rumorología nos consta que han salido vehículos de Melilla en barco con votos por correo. ¿Eso quién lo controla? ¿Se ha sucedido ya? ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Volvemos a pedirle a esos ciudadanos que ya han emitido su voto que anulemos esos votos, se los volvamos a enviar y vuelvan a votar? Si eso no se hace, pues estamos hablando de un proceso corrupto y un proceso que no es acorde a ley. Ya habló la delegada ayer, dijo que son 161 y que hay garantías de que ha habido limpieza y transparencia en la entrega de esos votos en la península. Según lo que me trasladan a mí, que fue posterior a esas declaraciones de la delegada del Gobierno, nos comentan y nos trasladan que es imposible saber, porque hasta el momento no estaba controlado.
Hasta el momento no estaba controlado. 161, según me dicen, evidentemente yo no estoy en las oficinas de correo, no podemos asegurar que sean 161, pero es que ni uno, es que ni un voto mal depositado, porque un voto puede llevar la balanza hacia un lado o a otro. Yo recuerdo, y hablo de mí en primera persona, en las elecciones generales del año 2019 yo no obtuve el escaño al Senado por menos de 140 votos. Estamos hablando de 161, perfectamente puede ser la diferencia entre un diputado más y un diputado menos. Y estamos hablando de votos que no están garantizados con el mercadeo tan horrible que está ocurriendo en Melilla en estas elecciones. El problema, Dunia, es que, claro, si esta gente no necesitaba entregar el voto con el DNI, ¿cómo sabes tú quién ha entregado ese voto? ¿Quién ha votado hasta ahora? Pues ese es el problema. A eso es a lo que nos referimos. A lo que nos referimos es que si esta decisión, al menos, que a nosotros durante años se nos ha dicho que era imposible, y lógicamente uno cuando está yendo contra un muro y ya te han dicho en 3 veces por ahí no puedes ir, pues hemos buscado otra alternativa. Si ya se nos ha dicho por parte de la Junta Electoral Central en 3, 4 ocasiones no podemos exigir la presentación del DNI porque no es acorde a la LOREG, pues hemos dicho, oye, pues si no se puede exigir el DNI porque no es acorde a la LOREG, vamos a pedir que se paralice el proceso electoral con lo que está ocurriendo y vamos a modificar la LOREG, modificamos la LOREG y continuamos. Que tampoco va a ocurrir nada porque en Melilla las elecciones se retrasen 2 meses respecto al resto del territorio nacional, por lo menos que haya unas elecciones con garantías. Y el principal problema es el que acabas de comentar, es que no sabemos los votos que se han depositado en qué condiciones están y lo tenemos que admitir. Un voto cambia la configuración de la Asamblea. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ser coherente. Nosotros estamos siendo coherentes con lo que venimos haciendo desde hace años y a lo mejor tendrán que ser el Partido Popular y el Partido Socialista los que den explicaciones a los ciudadanos españoles, no solo melillenses, por qué no han querido cambiar la LOREG. ¿Por qué no han querido cambiar el artículo de la LOREG? Es un único artículo, que siendo un único artículo hay procedimientos legales para una reforma exprés y se puede hacer, si están todos de acuerdo y si hay voluntad por hacerlo. Serán ellos los que tendrán que explicarlo, porque lo que es muy curioso es que incluso ya haya rumores de pacto entre PP y PSOE para la próxima configuración de la Asamblea de Melilla. Ya hay muchos rumores de que el rival a batir es Coalición por Melilla, porque no interesa que Coalición por Melilla esté en el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y por nuestra parte vamos a seguir en nuestro empeño en el que estas elecciones hay que paralizarlas. Pero sobre la garantía del voto, ayer la delegada del Gobierno decía que al haber una investigación judicial en marcha por parte del Ministerio había un auto judicial que hacía que las autoridades exigiesen el DNI a quien depositaba su voto, que además no podían exigir, dar más de 5 votos en la oficina de correos, por lo que el voto sí que está controlado. Y luego con el tema de la reforma de una ley orgánica necesita una mayoría cuantificada en el Congreso, o sea, no existe una forma de reforma exprés de esa ley. Hombre, una mayoría, ¿cree usted que el PP y el PSOE no tienen la mayoría suficiente ambos juntos para modificar la ley? Claro que la tienen, claro que tienen la mayoría, es que no quieren, es que es más motivo, no quieren. Y en cuanto a lo que acabas de comentar, de que la propia delegada del Gobierno ha reconocido que se permitía a personas sin identificarse depositar 5 votos, más motivo para pensar que no hay garantías. Más motivo, la propia delegada del Gobierno lo ha reconocido. O sea, la señora delegada del Gobierno dice, han estado acudiendo a las oficinas de correo durante X días personas sin identificarse a depositar votos de 5 en 5. ¿Eso es normal? Claro que no es normal. Claro que no es normal. Es que no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Y más motivo para paralizar el proceso si hay una investigación en curso. Más motivo todavía. Es que yo hay veces que cuando escucho determinadas cosas pienso, seré de otro planeta, porque es que no tiene sentido lo que se dice. Y que luego se diga por parte de la candidata del Partido Socialista, no, bueno, vamos a pedir el DNI hasta que se reforme la ley. O sea, ¿dónde, en qué país democrático uno toma medidas que no están contempladas en la ley mientras se reforma la ley? No, señora, paralice y cambie la ley. Porque es que es lo más ridículo del mundo, dígale usted, pues no sé, cualquier delito del Código Penal. Oye, como hemos visto que hay muchos delitos X, pues de momento, mientras cambiamos la ley, pues vamos a decirle que en lugar de 5 años le echamos 10. Así, de forma arbitraria, no. El Estado de Derecho no funciona así. El Estado de Derecho es un Estado de Derecho garantista con los derechos de los ciudadanos. Los melillenses somos igual al resto de españoles.
y tenemos los mismos derechos de la Constitución. Estamos hablando del derecho fundamental por excelencia, que en Melilla está prostituido. Y lo que no puede ser es que, intentando buscar justificaciones, se digan cada vez y cada día disparates mayores.